Somos la primera business radio station de alcance global que te ofrece contenidos especializados. To listen to this radio show in English, contact us at info.radiowtcv.net. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. A continuación, Música y Noticias con Patricia Montero. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida a la plataforma comunicacional del World Trade Center Radio Music and Business, a esta nueva entrega de música y noticias que emitimos para ti desde el World Trade Center Valencia en Venezuela. Me encuentro, como siempre, bajo la dirección general de José Ramón Montiel, Sandy Rivero en los controles técnicos y quien te habla, tu servidora Patricia Montero. Te recuerdo que llegamos a ti gracias al patrocinio del Hotel Hesperia World Trade Center Valencia Vive en Grande. Iniciamos entonces revisando los titulares para las informaciones destacadas de este jueves 11 de abril de 2019 que vamos a estar ampliando en esta entrega de música y noticias. En economía, Venezuela reanuda exportaciones de crudo a Estados Unidos. Dicon negoció $600,000 en la subasta 128. Contracción económica venezolana es de 37,17% en un año. Apagones llevaron la inflación de marzo a 18,1% en Venezuela. Raúl Castro pide a los cubanos prepararse para lo peor en la economía. En internacionales, Ecuador retira el asilo diplomático de Assange y la policía británica arresta al activista. Netanyahu logra reelección con mayoría parlamentaria en Israel. Unión Europea acepta una prórroga flexible del Brexit hasta el 31 de octubre. Militares de Sudán destituyen a su presidente. En Venezuela, Guaidó insiste a militares que retiren apoyo a Maduro. Maduro responde al vicepresidente de los Estados Unidos tras ser comparado con Hitler. Venezuela sin acceso al Fondo Monetario Internacional hasta que sus miembros decidan a qué gobierno reconocen. Gustavo Tarre Briceño presentó sus credenciales ante la OEA. El gobierno dice que restituyó la electricidad aunque con racionamientos. China solicita a la ONU que Estados Unidos y la Unión Europea levanten sanciones económicas a Venezuela. A pesar de que hoy no es miércoles, tendremos con nosotros al periodista deportivo Helio Parra Salón para conversar sobre la Champions, la Major League Baseball y la Copa LPB. Y en nuestro segmento de entrevista estaremos conversando con el dirigente político Julio Manso sobre su propuesta para un posible modelo productivo en Venezuela. Los detalles de estas y otras informaciones los ampliamos acá en esta entrega de jueves de música y noticias que emitimos desde el World Trade Center Valencia en Venezuela. De momento vamos a una pausa musical. Hoy tenemos un especial de Luis Fonsi y disfrutemos de Le Pido al Cielo. Y al regreso estaremos conversando con Helio Parra Salón sobre lo mejor de la actualidad deportiva. En breve, más de música y noticias. Seguimos con música y noticias. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. Volvemos a esta emisión de jueves de música y noticias. Vamos a hablar de economía. Venezuela volvió a exportar petróleo a Estados Unidos luego de 3 semanas con los envíos en cero, debido principalmente a la paralización de Petróleos de Venezuela por falta de electricidad y a las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump. Datos de la Oficina de Información Energética estadounidense indican que se exportaron 139,000 barriles diarios de crudo en la semana culminada el 5 de abril. El último envío se habría producido en la semana terminada el 8 de marzo, cuando se produjo el primero de una serie de megapagones que todavía sufre el país. Las ventas venezolanas a Estados Unidos empezaron a reducirse drásticamente luego de que el 28 de enero, cuando la administración de Trump prohibió el comercio con PDVSA, aunque dejó abiertas licencias para varias empresas que vencen en el mes de julio. Y la subasta 128 de la plataforma del Dicon cerró este miércoles con un volumen negociado de
$599.187.000,28 y 4.352,23 euros, de acuerdo con los resultados publicados en la página web del mecanismo cambiario. El monto total transado equivale a más de $600.000, calculadas a una tasa de 3.731,3 por euro y 3.311,43 por dólar. La empresa que obtuvo la mayor cantidad de divisas en la subasta, a 128, fue Excle, que maneja el software de las máquinas electorales, con $300.000 para la importación de insumos y repuestos. Por su parte, según la Asamblea Nacional, entre el segundo semestre de 2018 y el segundo semestre de 2017, la contracción económica en Venezuela fue de 37,17%. El diputado Ángel Alvarado, miembro de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico del Parlamento, dijo que este resultado en un año es algo superior a lo que ocurrió con Cuba en el periodo especial que duró 3 años. Esto superior a la contracción de la Unión Soviética en el momento de colapso, y porque la producción, el ingreso y la riqueza se destruyó un 37,17% en un año, y la explicación es la caída de la producción petrolera, que viene en picada y sigue cayendo en este primer trimestre. Los ingresos en divisas de Venezuela provienen en 96% de las exportaciones petroleras, actividad que se ha visto afectada por el desplome de la producción a 1,354 millones de barriles diarios promedio en 2018, según fuentes de la OPEP. Según la organización, en marzo, el bombeo de Venezuela cayó a 732.000 barriles diarios, producto también de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a PDVSA. La última data publicada por el Banco Central de Venezuela para el Producto Interior Bruto corresponde al tercer trimestre de 2015. Y el comportamiento de precios de bienes y servicios en Venezuela se desaceleró en el mes de marzo como resultado de los apagones, el encaje legal y la variación del tipo de cambio, según informó la Asamblea Nacional al presentar este miércoles los resultados de la inflación. Durante el tercer mes de 2019, los precios registraron un alza del 18,1%, el más bajo desde mayo de 2017, cuando el incremento fue de 18,2%. De acuerdo con la medición del Parlamento venezolano, la inflación acumulada en el primer trimestre es de 429,3%, incluso por debajo del 453,70% reportado para igual periodo de 2018. La inflación entre marzo de 2019 y marzo de 2018 se situó en 1.623.656%. Y el expresidente de Cuba, Raúl Castro, instó a los cubanos a estar preparados para la peor variante de la economía en un momento en que el endurecimiento del embargo de Estados Unidos y los agravados problemas en la balanza de pagos ponen en jaque al país. Raúl Castro, sin embargo, confió en que Cuba no va a experimentar de nuevo un periodo especial en referencia a la grave crisis financiera, energética y alimentaria que sufrió el país a principios de los años 90 tras la caída de la Unión Soviética y la retirada de los subsidios que la isla recibía del bloque comunista. Para combatir la supuesta crisis económica que se avecina, Castro propuso luchar y alcanzar la victoria, ya que no existe otra alternativa. Y concretamente pidió a la población redoblar esfuerzos para aumentar la producción de alimentos, adoptar hábitos de ahorro y optimizar el uso de la energía, para así evitar los robos de combustible. También llamó a resistir y vencer los nuevos obstáculos que pone el recrudecimiento del cerco económico y financiero. En todo caso, Castro reiteró que el viejo anhelo de derrocar a la revolución cubana por medio de la asfixia económica y la penuria fracasó en el pasado y volverá a fracasar. Su discurso llega en un momento de incertidumbre sobre la economía de Cuba, un país que desde hace años trata de atraer inversión extranjera y sustituir importaciones para resolver sus cada vez más graves problemas en la balanza de pago. En internacionales, este jueves, el presidente Lenín Moreno de Ecuador tomó la decisión de retirar el asilo diplomático del activista Julian Assange, fundador de Wikileaks, y seguidamente la policía de Reino Unido arrestó al periodista. Escuchemos el reporte. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, perdió el jueves la protección de Ecuador, tras casi 7 años asilado en la embajada de ese país en Londres.
Fue detenido el jueves por la policía británica, que lo buscaba desde 2012 por haber violado su libertad condicional para escapar a una extradición a Suecia por acusaciones de presuntos delitos sexuales que acabaron siendo archivadas. Una vez en la comisaría, fue arrestado por segunda vez en virtud de una orden de extradición de Washington, que lo acusa de piratería informática. El gobierno ecuatoriano también le retiró a Assange la nacionalidad ecuatoriana concedida en 2017, debido a varias irregularidades encontradas en su trámite. Solicité a Gran Bretaña la garantía de que el señor Assange no sería entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que había otorgado el asilo diplomático en 2012, calificó al actual mandatario como el traidor más grande de la historia latinoamericana y aseguró que cometió un crimen que la humanidad jamás olvidará. Mientras tanto, la primera ministra británica, Theresa May, se congratuló de la detención. Esto muestra que en Reino Unido nadie está por encima de la ley. Wikileaks publicó miles de documentos secretos del ejército y la diplomacia de Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia estadounidense, se enfrenta a una pena máxima de 5 años de prisión. Por su parte, Wikileaks declaró que las acusaciones de Moreno llegan después de que el portal de filtraciones publicara un informe de terceros sobre la implicación del mandatario latinoamericano en una trama de corrupción conocida como INA Papers. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se garantizó un tránsito seguro a la reelección este miércoles, ya que los partidos religiosos derechistas se apresuraban a darle la mayoría parlamentaria pese al apresurado resultado conseguido frente a su principal rival centrista según un recuento de votos. Con más del 97% de los votos contados, el partido conservador Likud de Netanyahu parecía en camino de lograr el apoyo suficiente para controlar 65 de los 120 escaños del Knesset y liderar la próxima coalición de gobierno. De confirmarse, Netanyahu lograría un récord de 5 mandatos como primer ministro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que apareció en carteles de la campaña de Netanyahu para demostrar su cercanía, le telefoneó para felicitarse por la reelección y el líder del Likud agradeció a su aliado estadounidense por su tremendo apoyo para Israel. Trump dijo a los medios de la Casa Blanca que la reelección de Netanyahu aumenta las posibilidades de lograr la paz entre Israel y los palestinos. Por su parte, líderes de la Unión Europea han acordado durante una cumbre en Bruselas que concluyó en la mañana de este jueves postergar la salida del Reino Unido del bloque comunitario hasta el 31 de octubre, según informó el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, a través de su cuenta de Twitter. Vamos con el reportaje. La Unión Europea y el Reino Unido prorrogaron de nuevo su separación el miércoles tras otra maratónica cumbre en Bruselas. Esta noche el Consejo Europeo decidió otorgar al Reino Unido una extensión flexible al periodo del artículo 50 hasta el 31 de octubre. Esto significa 6 meses adicionales para Reino Unido. Durante este tiempo, el curso de acción estará enteramente en manos británicas. El Consejo Europeo llamó así al Parlamento británico a alejarse definitivamente del temido Brexit sin acuerdo. La primera ministra británica Theresa May había pedido una prórroga hasta el 30 de junio para intentar alcanzar con la oposición laborista una mayoría a favor del acuerdo del Brexit en su parlamento, que ya lo rechazó en 3 ocasiones. El principal temor de los europeos es que el caos de Londres se traslade al bloque si Reino Unido continúa siendo miembro más allá de principios de julio, cuando se constituye el nuevo Parlamento Europeo surgido de las elecciones de mayo. Si ahora podemos encontrar un acuerdo en el Parlamento y poner la legislación en tiempo justo, aún podemos salir el 22 de mayo y no celebrar elecciones parlamentarias europeas. Si Reino Unido no logra aprobar el acuerdo para entonces y no participa en las elecciones, deberá marcharse el 1 de junio sin un acuerdo. Los europeos se niegan a reabrir el texto, pero están dispuestos a revisar el alcance de su futura relación con Reino Unido para lograr que el primer divorcio en el bloque sea con un acuerdo. Al mismo tiempo, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo que los 27 países restantes que forman la Unión Europea podrán celebrar nuevas negociaciones durante la extensión sin la participación de Reino Unido.
Por último, este jueves el ministro de Defensa de Sudán informó que las Fuerzas Armadas del país africano destituyeron al presidente Omar al-Bashir en el poder desde hace 3 décadas. Bashir, que enfrentaba manifestaciones ininterrumpidas desde diciembre, dirigió al país desde que llegó al poder con un golpe de Estado en 1989. El ministro de Defensa, Awad Ibnof, dijo que reemplazaron al presidente con un consejo militar de transición por 2 años y suspendieron la constitución de Sudán del año 2005. Además, decretaron el estado de emergencia en todo el país por 3 meses y el cierre de las fronteras y espacio aéreo hasta nuevo anuncio. En tanto, los líderes de las protestas rechazaron el jueves las medidas anunciadas por los militares, sosteniendo que se tratan de un golpe conducido por el régimen y pidieron que continúen las manifestaciones. Así finaliza esta sesión de Economía Internacionales, recordándote que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, @RadioWTC, para que estés pendiente de toda nuestra programación. Vamos ahora a otra pausa musical. Escuchemos Ahí estás tú de Luis Fonsi y al regresar tendremos más información. En breve, más de música y noticias. Seguimos con música y noticias. Deportes al día. Volvemos aquí a música y noticias. El Barça ganó ayer en las cuartos de final de la Champions 1-0 al Manchester United y el Ajax le ganó y el Ajax empató con la Juve 1-1 con goles de David Neres por parte del conjunto holandés y con Cristiano Ronaldo por parte de la Juventus. También les cuento que tendremos todo lo que es la nueva Copa LPB, que esta es una solución a lo que es la temporada regular de la Liga de Baloncesto Profesional Venezolana. Esta será una temporada de adecuación de cara al Mundial de Baloncesto. El Barça le ganó 1-0 al Manchester United en Old Trafford. La Juventus empató 1-1 con el Ajax. Y bueno, el día martes el Tottenham le ganó 1-0 al Manchester City y el Liverpool le ganó 2-0 al Porto. La vuelta de los cuartos de final de la Champions será en el 16 y el 17 de abril. Como les estaba comentando rápidamente, la Copa LVP será una temporada de adecuación de cara al Mundial de Baloncesto que se jugará en China en agosto. Recordemos que Venezuela va a participar en esa edición. Esta va a iniciar el 9 de mayo y termina a principios de julio. Van a ser entre 9 y 10 semanas. Para preparar a estos jugadores bien, va a tener un formato de 2 grupos y cada equipo va a jugar 16 partidos. Recordemos que la liga sí se va a jugar este año, pero en contrario a lo que es el calendario habitual, le vamos a tener entre lo que es octubre y noviembre. Esta copa va a aportar cupos internacionales a la Liga Sudamericana y a la Liga de las Américas. Por su parte, también la selección nacional empezará el entrenamiento el 15 de julio en lo que será Europa y Asia de cara, como les comenté, al Mundial de Baloncesto China 2019. En noticias cortitas de la MLB, Trump canceló el acuerdo entre la MLB y Cuba. Y bueno, una noticia buena para Venezuela: José Altuve y Eugenio Suárez, los venezolanos, llegaron esta semana a los 100 jonrones. Y bueno, Miguel Cabrera también se acerca a los 500, quién sabe si podremos verlo próximamente. Por su parte, Martín Prado y Gerardo Parra podrían ser los próximos venezolanos que se unan al mencionado grupo. Prado, de los Marlins, tiene 98 bambinazos y Parra, jardinero de los Gigantes, tiene en su bolsillo 79. Así finalizamos este segmento deportivo. Seguimos en esta emisión de música y noticias. Vamos a escuchar otro tema de Luis Fonsi y al regreso tendremos nuestra entrevista con el dirigente político Julio Manso. En breve, más de música y noticias. Seguimos con música y noticias.
transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. Continuamos con esta emisión de jueves aquí en Música y Noticias. Es momento de nuestro segmento de entrevista, por eso me complace estar en compañía de nuestro invitado de hoy. Él es Julio Manso, dirigente político, politólogo y miembro de la directiva de la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo, con quien estaremos conversando sobre su innovadora propuesta para salir de la crisis en Venezuela. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido a Música y Noticias. Hola, muchas gracias. Bueno, sí, el día de hoy vamos a conversar, primero que todo para dar un mensaje de optimismo, de esperanza ante las calamidades que estamos viviendo y sobre todo dar una hoja de ruta, una posibilidad, ¿no?, para cómo nosotros reconstruir nuestro país. Claro. La nueva Venezuela se afianzará en el emprendimiento, es tu propuesta. ¿Cómo nace esto y en qué se diferencia de las demás estrategias que vemos ahorita en el mercado de la política? Bueno, nosotros tenemos una propuesta concreta en materia de emprendimiento, que es el sector información, el sector cuaternario. Nosotros vemos, y para nadie es un secreto, la grave crisis de servicios que tiene el país. Ante esta situación, la producción tradicional, industrial, incluso de materia prima, tiene el grave defecto que ocupa mucha capacidad eléctrica. Ante ello, nosotros traemos una propuesta que es el emprendimiento en el sector cuaternario, el sector información. ¿Esto qué es? Básicamente, elaboración de páginas web, desarrollo de software, aplicaciones móviles e incluso trabajo a distancia, trabajar desde nuestro país hacia cualquier parte del mundo. Y esto no nada más tienes que ser una persona experta en informática o experta en marketing digital, sino que un psicólogo, incluso hasta un mismo médico, puede trabajar desde su casa y puede dar orientaciones y consultas a personas fuera del país y aprovechar más bien esa diáspora que tenemos para que se vuelva una gran red de venezolanos a lo largo del mundo que nos permita a nuestro país recuperarnos de la terrible crisis que estamos viviendo. Perfecto. Entonces trata de hacer que los venezolanos se queden aquí y trabajen hacia afuera. Pero cuéntanos un poco, esto está dirigido, veo más que incluso a los jóvenes, porque es algo que ya todos se están integrando en lo que son las redes sociales, ya cada quien quiere tener su propio negocio, ¿no? Sí, nosotros, nuestro objetivo principal es que en la medida de lo posible logremos frenar la diáspora de jóvenes venezolanos. Creo que el daño que se le está haciendo al país en infraestructura es grave, pero en población, es decir, en sus jóvenes que se están yendo, es muchísimo más grave. Y en ese sentido nosotros estamos elaborando un plan para lograr que los jóvenes que se queden en el país tengan oportunidades. Y la manera es de la siguiente forma, ¿no? Nosotros creemos que se puede realizar trabajos en Venezuela hacia distintas partes del mundo y que más bien podemos usar las personas o la diáspora que se encuentra alrededor del mundo como conexión, como una gran red que nos permita trabajar desde nuestro país hacia afuera y que permite ingresar gran cantidad de recursos, ¿ok? Y que posteriormente, una vez que nosotros logremos un cambio político necesario en el país, podamos entonces insurgir como una potencia en el área de generación de software, de generación de páginas web, porque al día de hoy tenemos la mano de obra más económica, cuidado sea del planeta. Entonces, estamos por ahí peleándonos con la India, pero al día de hoy somos la mano de obra más económica del planeta. Ok, ¿cómo se beneficiaría la población con esta propuesta o qué espacios de la población serían los más beneficiados? ¿Qué parte de la economía podríamos decir que se...? Ok, bueno, mira, nosotros en principio tenemos orientado hacia los jóvenes profesionales, porque son los que tienen un rango de experticia tal que les permite, bajo este esquema de trabajo virtual, poder trabajar hacia otras partes del mundo y ser extremadamente competitivo. El profesional venezolano es muy competitivo y tiene la posibilidad, vuelvo y repito, que bajo los precios y los cánones que se encuentran en el mercado actual en Venezuela, ser extremadamente competitivo a nivel internacional. Por ejemplo, vamos al caso, tengo un amigo psicólogo, okay, y permite desde su casa, desde su oficina, poder trabajar y dar consultas afuera del país. Wow. Evidentemente, esta es una opción para los venezolanos que se encuentran afuera, de tener una consulta con un psicólogo de una manera más económica, porque en Estados Unidos los costos son astronómicos, claro, y al mismo tiempo estás ayudando al psicólogo, al profesional que se encuentra en el país, a poder generar suficientes ingresos para poder subsistir a nivel familiar e incluso para poder emprender en nuevas cosas y aumentar su capacidad de trabajo. Oye, me parece súper interesante. ¿Crees que este modelo se puede aplicar desde ya o deben existir una serie de condiciones para que esto sea exitoso? Mira, sin duda se requieren unas condiciones mínimas.
Nosotros sin internet, sin luz eléctrica, no hay posibilidad de trabajar de manera virtual. Sin embargo, es muy poco lo que se requiere. E incluso en un proceso de reconstrucción nacional, este sería el primer tipo de innovación, el primer tipo de emprendimiento que nosotros pudiésemos realizar en el país, precisamente porque no requiere una gran inversión, no requiere una gran cantidad y una capacidad energética, no requiere de infraestructura, requiere simple y sencillamente del fomento de este tipo de emprendimiento, del conocimiento, de las redes, de la información. Y en eso es que nosotros estamos trabajando. Estamos generando una plataforma de conocimiento en el país para que cuando nosotros logremos ese tan anhelado cambio político, cambio de la situación, nosotros podamos recuperar nuestra economía en tiempo récord. ¿Y cuáles son este tipo de plataformas? Porque ya me estás comentando que ¿cómo puede hacer uno para trabajar desde internet? ¿Tienes algún tipo de plataforma que le puedas recomendar a todas las personas que nos están escuchando para que se unan? Porque hay muchas personas que quizás dicen, quiero saber, quiero emprender, quiero ganar, pero no sé cómo hacerlo. Ok, bueno, la principal plataforma que tenemos en este momento se llama la diáspora venezolana. Hay millones de venezolanos fuera del país que se encuentran trabajando en Chile, en Ecuador, en Perú, en Estados Unidos, en España, y que tienen la posibilidad, por ejemplo, de algunos que están emprendiendo, de beneficiarse de tener un personal acá virtual en Venezuela que les reduzca sus costos operativos al mismo tiempo que están ayudando a un venezolano acá a subsistir esta crisis. Yo te quiero también comentar que esta es una oportunidad única para cambiar el modelo económico que tenemos en Venezuela. Históricamente hemos tenido un modelo rentista petrolero. Ya sabemos qué pasa con los modelos rentistas petroleros. Tenemos un Estado hipertrofiado, todopoderoso, papá Estado y gran hermano, que termina teniendo demasiado poder sobre la ciudadanía. Si nosotros diversificamos nuestra economía y proponemos esta clase de emprendimiento por encima de volver al proceso de reconstrucción del aparato petrolero, nos va a permitir que tener un Estado cada vez menos poderoso y ciudadanos cada día más poderosos. Y eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que el mismo ciudadano emprenda, que el mismo ciudadano sea el dueño de su medio de producción. Y por eso es que este tipo de innovación, este tipo de emprendimiento, no solo ayuda a nivel individual a los venezolanos que estamos acá, tampoco nada más ayuda a los venezolanos que están fuera del país que se benefician, sino que a la larga ayuda al país a reconstruirse de una manera mucho más sana. Que el tradicional modelo rentista petrolero que mucho daño nos ha hecho. Ok, cuéntanos cuál ha sido la respuesta ante esta propuesta y quiénes te están apoyando. Bueno, mira, la respuesta ha sido extremadamente positiva. Es más, nuestro trabajo aquí es comentar, dar información sobre cómo se está haciendo, cuáles son las ventajas y que cualquiera pueda hacerlo. Y no es nada más, como te dije, no es de un área en específico. Cualquier profesional puede empezar e incursionar en esta área, ¿okay? Sobre todo también a darle a conocer a los venezolanos fuera del país esta posibilidad, pues muchas veces no lo conocen, muchas veces no piensan en que esto es posible, que si de repente yo tengo 4 o 5 secretarias en mi emprendimiento en Miami, yo puedo reducirlas a 3 y puedo contratar a 2 venezolanos, y que de esa manera yo no nada más me estoy ahorrando un dinero, sino que estoy ayudando al país. Por eso es que estamos acá, por eso es que lo estamos comentando e incentivando a que cada persona, a su manera, busque emprender de manera digital. Como le digo, no es nada más de un sector, no son nada más los programadores, no son nada más los expertos en marketing digital, un psicólogo, un arquitecto, un contador, cualquiera puede emprender en el medio digital. ¿Y quiénes somos? Bueno, nosotros somos un grupo de jóvenes. Actualmente me toca presidir una compañía Global Connector donde trabajamos en este sentido, pero también desde la Asociación de Ejecutivos, desde el Comité de Tecnología, estamos abriendo espacios, estamos concientizando a la población, porque de paso no hay competencia. Es decir, si todos nosotros, si todos los venezolanos nos dedicáramos a trabajar de manera virtual, nosotros no llenaríamos, no coparíamos siquiera el mercado norteamericano. Es decir, no tenemos por qué tener rivalidad en ese sentido. Sí, es una amplia propuesta súper interesante. Cuéntanos un poco, ya me dijiste, o sea, todos estamos trabajando en esto, pero ¿cómo hace la persona que, como te digo, quiere trabajar, pero de repente no sabe cómo hacerlo? ¿Hay algún tipo de talleres o hay algún tipo de actividades que se organicen en donde ellos puedan ir y puedan informarse sobre todo este tipo de emprendimientos? Nosotros estamos diseñando en este momento una serie de talleres que vamos a llevar a cabo, algunos de la Asociación de Ejecutivos, otros de la universidad, a la cual tenemos que dar mucho apoyo, para concientizar a los jóvenes de cómo emprender en este sentido, darles las herramientas y sobre todo conectarnos. Ese es uno de nuestros logos, lemas
desde Global Connector, conectando a emprendedores alrededor del mundo. Es una cuestión que a veces lo difícil de este tema es lograr conectar al emprendedor que está fuera del país con el emprendedor que está dentro del país. Y eso es un poco nuestra tarea. Estamos trabajando en eso. Perfecto. Vamos a culminar con las redes sociales o algún tipo de contacto para saber más de ustedes, de su propuesta. Como no, bueno, me pueden seguir en @JulioGManso en Twitter y en Instagram Julio Manso. Y bueno, para ya terminar, un mensaje para esa población venezolana que bueno, estábamos así, me voy, me quedo, ¿qué hago? La población venezolana está abrumada. El mensaje es a la esperanza, al optimismo, a pensar en maneras diferentes de hacer las cosas y ver esto no como una tragedia, sino como una gran oportunidad de tener una Venezuela totalmente distinta, de hacer las cosas diferentes. No caigamos en los errores del pasado, es nuestra oportunidad de ascender hacia el futuro. Muchísimas gracias, le damos las gracias entonces al dirigente político Julio Manso, politólogo y miembro de la directiva de la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo, con quien estuvimos conversando sobre esta propuesta del emprendimiento y la tecnología para sacar adelante al país. Te recuerdo que si te perdiste un poco de esta entrevista o simplemente quieres volver a escucharla, puedes hacerlo esta noche en nuestra emisión de las 9 de la noche hora Venezuela o a través de nuestro canal de YouTube, que esta tarde estaremos subiendo esta emisión. Nos encuentras como @WTC Radio en el espacio de música y noticias. Vamos ahora a un espacio musical, escuchemos otro tema de Luis Fonsi y al regreso información de Venezuela. En breve, más de música y noticias. Seguimos con música y noticias. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. Es el momento de hacer nuestro segmento final aquí en Música y Noticias. Vamos con información de Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, proclamado presidente encargado del país, Juan Guaidó, dijo que cuando consoliden los puntos de referencia, irán a exigirle a las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana que acompañen en el cese de la usurpación. Escuchemos sus declaraciones. El líder opositor venezolano Juan Guaidó reiteró el miércoles su llamado a las Fuerzas Armadas para que retiren su apoyo al presidente Nicolás Maduro. Según el parlamentario, es lo único que hace falta para sacarlo del poder. Ayer la OEA reconoció a nuestro representante definitivamente en un evento histórico. Entonces creo que es evidente quiénes se quedan solos. El jefe parlamentario se dirigió el miércoles varias veces a los militares durante pequeñas protestas vecinales que convocó en Caracas. Hoy ya no hay nada que exigir del régimen, no pueden poner ni la luz, no pueden poner obviamente el agua que tiene años, que va y viene, no hay insumos médicos. Las concentraciones coincidieron con un nuevo apagón masivo que afectó la capital y buena parte de Venezuela durante la noche del martes y parte del miércoles. Los apagones atizan la crisis política y económica en el país petrolero. Sueldo de miseria, ¿ok? Lo que ganamos son 3, 4, 5 dólares, no pasamos de ahí mensual, eso no alcanza para nada. En su empeño por ganar el apoyo militar, el legislativo de mayoría opositora aprobó un acuerdo el pasado 19 de marzo para garantizar que los uniformados que rompan con Maduro conserven sus grados y sigan activos cuando asuma un nuevo gobierno. Pero la cúpula militar reitera continuamente su lealtad irrestricta al presidente. Cientos de personas se congregaron este miércoles en distintos puntos de la capital y en otras ciudades para protestar por los fallos en los servicios públicos y continuar con la denominada Operación Libertad. Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro criticó fuertemente al vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, quien durante una sesión del Consejo de Seguridad de la OEA comparó la situación de Venezuela con la que prevalecía durante la Alemania nazi. Maduro, en un mensaje en televisión nacional, dijo que Pence fue a la ONU a decir que él era Hitler y que el mundo debía unirse como se unieron en contra del líder alemán. El mandatario afeó las palabras de Pence, asegurando que los supremacistas, los fascistas y los racistas no están en Venezuela gobernando, sino que están gobernando en el norte. Durante su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU, Pence evocó la dictadura brutal en Europa en vísperas y durante la Segunda Guerra Mundial para argumentar que fue posible porque el mundo no respondió en un intento de sumar ayuda internacional para derrocar a Maduro.
Al tiempo que Pence anunciaba nuevas sanciones contra Venezuela y denunciaba las relaciones del gobierno de Maduro con Cuba e Irán, el vicepresidente estadounidense aseguró que su país sigue barajando todas las opciones en alusión a una posible intervención militar en el país sudamericano. En respuesta, Maduro acusó a Pence de amenazar a Venezuela desde el Consejo de Seguridad con una invasión militar, algo que según su consideración nunca se había visto. Por su parte, Venezuela no puede acceder a ningún programa del Fondo Monetario Internacional o retirar sus reservas dentro de esta institución hasta que sus Estados miembros aclaren a qué gobierno reconocen en Caracas. Un portavoz del organismo dijo este miércoles que cualquier compromiso del FMI con Venezuela, incluida la respuesta a posibles solicitudes de transacciones financieras, se basa en el tema de la aclaración del reconocimiento del gobierno y que, hasta este punto, los Estados miembros no han llegado a una posición común. Por otra parte, Gustavo Tarré Briceño, el enviado del líder opositor venezolano Juan Guaidó, presentó este miércoles sus cartas credenciales ante la Organización de Estados Americanos, después de que el martes el Consejo Permanente votó a favor de aceptarlo como representante permanente designado en la Asamblea Nacional. La presencia de Tarré como representante permanente designado en la Asamblea Nacional hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno democráticamente electo fue aprobada en el organismo continental con 18 votos a favor, 9 en contra, 6 abstenciones y 1 ausencia. Tarré agradeció a Almagro por su labor y declaró que en la próxima reunión se sentará en la silla de Venezuela. Con respecto al futuro de los diplomáticos que representaban a Venezuela y su estatus migratorio, Tarré dijo que esa es una atribución del gobierno de Estados Unidos. La Cancillería de Caracas tildó de ilegítima la decisión del Consejo y afirmó que con ella la OEA convalida el plan de golpe de Estado iniciado el 23 de enero pasado. Por su parte, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este miércoles de la restitución del servicio eléctrico en el país, aunque con algunos cortes de luz programada luego del apagón nacional del martes. Él explicó que cerca de las 11 de la noche hora local se presentó una falla de carga en la central hidroeléctrica de Guri como consecuencia del deterioro sufrido por supuestos ataques contra esas instalaciones, que el Ejecutivo achaca a la oposición y a la administración estadounidense. Rodríguez reiteró que el sistema eléctrico nacional sufrió el mes pasado el ataque terrorista más brutal que haya conocido en la historia de Venezuela, que incluyó agresión cibernética y electromagnética. El titular de Comunicación aseguró que el gobierno avanza en la estabilización del sistema eléctrico nacional, del plan de 30 días instaurado por Nicolás Maduro, que contempla cortar la electricidad al menos 18 horas por semana a 20 de los 23 estados del país petrolero. Por último, China instó a Estados Unidos y a la Unión Europea a levantar las sanciones que mantienen sobre el país durante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El embajador de China ante el organismo, Max Saxou, se abogó porque los países pertinentes levanten rápidamente las sanciones contra Venezuela y creen condiciones normales para su desarrollo socioeconómico. Este denunció que las sanciones no contribuirán a mantener la paz en el país sudamericano. También precisó que el país asiático se opone a que fuerzas extranjeras interfieran en los asuntos del territorio nacional, así como a una intervención militar y el uso de una ayuda humanitaria para conseguir propósitos políticos. Zhao Su recordó que China ofreció asistencia a Venezuela con el propósito de ayudar al pueblo venezolano en su recuperación de los impactos causados por la injerencia externa sin condiciones políticas. Llegó la hora así de decir adiós por el día de hoy, esta entrega de música y noticias. Te recuerdo que puedes escucharnos de lunes a viernes, 2 de la tarde, 9 de la noche, hora Venezuela, a través de la señal online de wtcradio.net. No olvides seguir en sintonía de nuestra programación y si nos extrañas puedes seguirnos en nuestras redes sociales, @RadioWTC. Escucharnos en YouTube esta noche también. Y a mí me encuentras en las redes sociales como @soyPatiMontero. Este programa llegó a ti, como siempre, gracias al patrocinio del Hotel Esperia, World Trade Center Valencia Vive en Grande. Yo soy Patricia Montero y junto a Sandy Rivero en los controles y José Ramón Montiel en la dirección te deseamos feliz día y nos escuchamos mañana. World Trade Center Radio Music and Business. La mejor galería de audio de programas y entrevistas de la voz de expertos que trabajan para que te mantengas actualizado. To listen to this radio show in English, contact us at info.radiowtcv.net. Conéctate y disfruta en nuestra plataforma website. Música y noticias. Gracias por acompañarnos.